La tarde del 20 de agosto de 1960, en Nahuel-Toro, un pequeño pueblo rural en Chile, se llevó a cabo uno de los crímenes más perturbadores de la historia criminal chilena. El perpetrador fue Jorge del Carmen Valenzuela Torres, un peón analfabeto, alcohólico, marginado y sumido en la miseria. Tras una discusión con su pareja Rosa Rivas, quien era madre de 5 niñas y un varón, la violencia escaló de manera desmedida. Y armado con un azadón, Valenzuela la golpeó hasta causarle la muerte. Posteriormente, buscó a las hijas de Rivas y con el mismo azadón que había usado para matarla, acabó con ellas, una por una. Al hijo menor, de tan solo 6 meses, lo mató aplastándole la cabeza con el pie. Tras cometer los crímenes, y aún bajo los efectos del alcohol, se desplomó junto al cuerpo de su pareja y se quedó dormido. La escena, marcada por la indefensión de las víctimas y la crudeza de los hechos, consolidó en la opinión pública la imagen de un ser deshumanizado, al que la prensa pronto bautizaría como el Chacal. Posteriormente capturado y sometido a juicio, fue condenado a la pena de muerte. Durante 32 meses permaneció recluido en la cárcel de Chillán, hasta que finalmente fue ejecutado por un pelotón de Gendarmería de Chile el 30 de abril de 1963. En una primera lectura, la historia parece ser la de un monstruo irredimible, un chacal en el sentido más literal del término. Sin embargo, limitarse a esa interpretación sería simplificar en exceso un caso que, con el paso del tiempo, revelaría matices mucho más complejos. Durante el prolongado encierro de Jorge Valenzuela, comenzaron a emerger aspectos desconocidos de su vida y personalidad, los cuales, si bien no lo eximían de culpa, sí obligaban a mirar el caso desde una perspectiva más amplia, abriendo una inquietante pregunta que trasciende el horror inicial. ¿Puede un hombre considerado monstruo redimirse antes de enfrentar su destino final? La película El Chacal de Nahuel-Toro, de 1969, dirigida por Miguel Litín, trata de ahondar en estos asuntos, alejándose de la mera reconstrucción del crimen para explorar sus implicancias humanas, sociales y morales. La obra nos narra la vida de Jorge Valenzuela desde el momento de su arresto hasta su ejecución, y por medio de flashbacks conocemos partes importantes de su pasado hasta llegar al momento del asesinato de su pareja y de sus hijas. El film nos narra con detalle la brutalidad del crimen, pero lo hace desde una perspectiva que trasciende el juicio inmediato. La película invita al espectador a observar no solo al criminal, sino también al hombre que existía antes y después del crimen. En este recorrido, la cinta se detiene especialmente en su paso por la cárcel, donde Valenzuela experimenta un proceso de transformación significativo. Aislado del alcohol y sometido por primera vez en su vida a una rutina estable, aprende a leer y escribir, adquiere nociones básicas de convivencia y comienza a desarrollar una conciencia moral que antes parecía inexistente. Por primera vez, Jorge Valenzuela pudo relatar fragmentos de una infancia marcada por la violencia, el hambre y la marginalidad absoluta. Había crecido al margen de toda estructura social, sin educación, sin afecto y sin oportunidades reales de integración, lo que terminó formando un individuo embrutecido y socialmente incompetente. Paradójicamente, la cárcel fue el primer lugar donde recibió instrucción básica y un mínimo reconocimiento de su condición humana. Este proceso introduce una tensión fundamental en el relato, pues el mismo Estado que lo educa, que lo integra tardíamente a la sociedad y le otorga herramientas para comprender el mundo, es también el que finalmente decide quitarle la vida. La película reconstruye un hecho histórico y además plantea una crítica profunda a las estructuras sociales de la época. A través de una narrativa casi documental, evidencia cómo la marginalidad, el abandono y la falta de oportunidades pueden moldear a un individuo hasta convertirlo en aquello que la sociedad luego condena. Enfrentados a este escenario, surgen una serie de preguntas incómodas. ¿Hasta qué punto Jorge Valenzuela fue el único responsable de sus actos? ¿Merece el perdón ahora que verdaderamente entiende la gravedad de sus acciones? ¿Qué objeto tenía reformarlo si de todos modos iba a ser ejecutado? ¿Toda esta situación podría haber sido evitada? La obra de Litín no busca justificar el horror, sino problematizarlo, desplazando el foco desde el crimen en sí hacia las condiciones que lo hicieron posible en primer lugar. La figura del chacal comienza entonces a desdibujarse,
dando paso a una reflexión más amplia y perturbadora, la de un gobierno que al mismo tiempo que castiga, también participa de manera directa o indirecta en la construcción de aquello que luego decide eliminar. La película El Chacal de Nahuel Toro es considerada hoy una obra fundamental dentro del llamado Nuevo Cine Chileno, corriente que buscó retratar las realidades más invisibilizadas del país. En este contexto comparte relevancia con títulos como Valparaíso mi amor, de Aldo Francia, y Tres tristes tigres, de Raúl Ruiz, obras que al igual que la de Litín revelan las fracturas sociales de la época. Con el paso del tiempo, y en gran medida debido a la conmoción que provocó el crimen y a la repercusión de su adaptación cinematográfica, la figura de Jorge Valenzuela trascendió el ámbito mediático para instalarse en el imaginario colectivo chileno. Su historia dio origen a un fenómeno cultural particular, una suerte de culto popular que persiste hasta la actualidad. En el cementerio de San Carlos, lugar donde reposan sus restos, se realizan romerías cada 1 de noviembre, en el marco del Día de Todos los Santos. En esas instancias, personas de distintos orígenes sociales acuden a su tumba para dejar ofrendas, encender velas y realizar rogativas, como si se tratase de una figura con capacidad de intercesión. Esta forma de devoción, que podría parecer contradictoria frente a la brutalidad de sus actos, encuentra su explicación en la manera en que la sociedad chilena ha reinterpretado su historia. En el contexto del Chile de las décadas de 1950 y 1960, marcado por profundas desigualdades sociales, pobreza rural y abandono estatal, la figura de Jorge Valenzuela adquirió una dimensión que trascendió ampliamente la del criminal. Aunque sus actos provocaron horror y repudio, gran parte de la población también logró reconocer en él el reflejo extremo de una realidad social compartida por miles de campesinos y trabajadores marginados. Su proceso de transformación en prisión, ampliamente difundido por periódicos y noticieros de la época, impactó con fuerza en la opinión pública. En una sociedad atravesada por la pobreza y el desencanto, aquel brote tardío de humanidad apareció casi como una luz de esperanza. Más que recordar al asesino, la gente comenzó a ver en él a un hombre que durante sus últimos años experimentó una profunda metamorfosis moral. Su transformación fue percibida como un milagro social y espiritual, una evidencia de redención surgida desde el lugar más oscuro posible. Por ello, su ejecución ya no se trató solo del castigo de un criminal, sino también de la destrucción de una manifestación de la fe en la humanidad. Esa paradoja contribuyó a elevarlo a una dimensión cercana a la de un mártir. Su figura ha sido objeto de una suerte de canonización informal, donde el chacal deja de ser un símbolo de violencia para convertirse en un emblema de redención. En el imaginario popular, Jorge Valenzuela encarna la posibilidad de cambio, incluso en las condiciones más extremas, sugiriendo que la redención puede existir más allá de la gravedad de los pecados cometidos. Tras todo lo anterior, podemos concluir que El Chacal de Nahuel Toro se configura como una obra profundamente humana, en la medida en que no se limita a retratar un crimen atroz, sino que indaga con sensibilidad y rigor en las condiciones que lo hicieron posible. Lejos de reducir a Jorge Valenzuela a la caricatura de un monstruo irredimible, la película propone una mirada compleja, en la que el sujeto es entendido como resultado de un entramado social marcado por la pobreza, la exclusión y el abandono sistemático. El Chacal de Nahuel Toro no ofrece respuestas cerradas, sino que abre un espacio de cuestionamiento que permanece vigente hasta hoy. Su fuerza radica precisamente en esa ambigüedad, en la capacidad de mostrar que incluso en las historias más oscuras persisten rastros de humanidad que desafían nuestras certezas más arraigadas. Así, la película trasciende su carácter de relato biográfico para convertirse en una reflexión ética de mayor alcance, en la que se ponen en tensión conceptos como justicia, castigo y redención. Muchas gracias por ver hasta el final. Si te gustó el video, dale like y comenta tus impresiones en la caja de comentarios. Suscríbete para ver más contenido sobre cine de todo el mundo y comparte el video para que llegue a más gente. Yo soy Musa y esto ha sido Cineastas sin Fronteras. ¡Adiós!